hoy vamos a hablar sobre lo que son estas razones para perdonar. Vamos a ver algunas claves que creo que es importante poder reflexionar sobre esto, porque a veces hay cosas que son tan comunes para nosotros, es que a veces estamos también acostumbrados con ciertas cosas y tal vez cuando no vamos en profundidad de lo que es un término o una palabra o algo que lo consideramos tan común, a veces nos perdemos ciertas cosas que sí son importantes. Por esto creo que es bueno ir viendo estas claves estos puntos claves que son importantes para poder ver estas razones básicas para perdonar. Shabbat Shalom, Álvaro, bendiciones. Nos alegramos que el Eterno nos está dando y nos está permitiendo pues este tiempo. Pero antes que nada quiero que podamos empezar con algunos minutos de oración y poder poner todo delante del Eterno y que Él nos pueda guiar en este tiempo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo. Bendito eres tú, Abba. Bendito eres tú. No hay nadie como tú, no hay nadie parecido a ti. Te agradecemos, Abba, por esta oportunidad que tú nos estás dando de poder escudriñar tu palabra, de poder meditar en tu palabra y dejar que tu palabra obre en nuestros corazones. Te agradecemos, Rey, porque podemos venir delante de ti, podemos presentarnos así como somos delante de ti para que tú obres dentro de nosotros. Gracias, Rey. Gracias por tu palabra, gracias porque es vida, gracias porque con tu palabra nos podemos confrontar y tu palabra nos muestra cosa hay, cosa exactamente tenemos en nuestro corazón, cómo está nuestro corazón. Nos muestra si somos y si caminamos en tus caminos o si nos estamos alejando de tus caminos. Gracias porque nos está advirtiendo, gracias porque nos está diciendo la verdad. Tu palabra es verdad. Por esto nosotros queremos, a través de tu Rúa, a través de tu Espíritu Santo, ir a la palabra y ver dentro de ella que es como un espejo para ver nuestra alma. Y te suplicamos que tu Espíritu Santo nos pueda mostrar cómo estamos delante de ti, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra alma. Te suplicamos, Abba, que tú nos puedas ayudar a entender tu palabra. ¿Por qué? Porque nos da libertad. Porque a través de tu palabra tenemos libertad, el poder vivir en la libertad. Que no vivamos más bajo el yugo. Bajo esta esclavitud del pecado. Tenemos la libertad, el poder de ser libres, la autoridad. Tú nos has dado la autoridad de romper con estas cadenas que nos están teniendo atados al pasado, atados al pecado. Podemos ya romper hoy todas estas cadenas
y romper con nuestro pasado, con todo lo que nos tenía ahí. Te agradecemos porque tu palabra, siendo la verdad, ya la verdad nos hace libres. Al conocer la verdad, obtenemos libertad para poder vivir finalmente, una vida llena, una vida de felicidad, una vida de gozo, de shalom, de paz. Porque todos están buscando el shalom, todos están buscando la paz que viene solamente de ti. Pero muchos no saben cómo encontrar esta paz, este shalom, cómo encontrar la vida, cómo encontrar la libertad. Gracias, Rey. Te agradecemos. Porque en este espacio que tú has preparado para cada uno de nosotros, Abba, sabemos que tú vas a traer las personas justas, las personas que necesitan de esta palabra, las personas que tú has preparado para darle esta palabra. Sí, Rey. Te suplicamos que tú puedas hacer llegar la palabra que tú has preparado en este espacio a un corazón listo, a un buen terreno, y que tu palabra que tú has preparado para nosotros pueda transformarnos, transformar nuestro corazón, dándonos sanidad, liberación. Sí, Abba. Gracias por todo lo que has preparado por nosotros. Porque muchas veces, al no conocer la verdad de una cosa, o sobre un argumento, o alguna circunstancia, vivimos bajo yugo de la mentira. Pero cuando la verdad llega en nuestro corazón, hay libertad. Y por esto estamos aquí, Abba, que tú nos muestras, que tú abres nuestro corazón, nuestros ojos, para que veamos lo que tú quieres que veamos. Beshem Yeshua HaMashiach, a través de tu Espíritu Santo. Amén, amén. Ven. Amén. Pues amén, amados. Vamos a ver, así como estábamos diciendo, estas razones básicas para poder perdonar, Muchas bendiciones también a los que se están agregando. Amada Talia, Shabbat Shalom, bendiciones. Nos alegramos que usted también está aquí con nosotros. Y pues dejamos que el Eterno pueda hablar a nuestro corazón. ¿Por qué debo perdonar? Solo porque Elohim me está diciendo esto creo que es una razón exageradamente básica, ¿no? Y contundente, pero vemos que a mucha gente no le resulta tan importante o tan determinante que hay que perdonar. ¿Por qué? Porque es un mandamiento, porque el Eterno me está diciendo esto, ¿no? Como lo vimos la vez pasada también. Vamos a leer ahora lo que realmente dice su palabra. En Mateo 6, del 14 al 15, vemos,
porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Vemos que aquí el Eterno está diciendo que algo que es muy claro, o sea, Yeshua hablando aquí está diciendo algo que es muy claro. Yo perdono, Él me perdona. Yo no perdono, Él no me perdona. Es sencillo. Tal vez demasiado sencillo, ¿no? Radical y claro. Pero sin embargo, a pesar de todo esto, vemos que para algunos no es tan simple. O también para nosotros en un tiempo no fue tan simple. Hasta que hemos llegado a entender ciertas razones que nos ayudaron o simplemente porque hemos tomado la decisión de perdonar para ser libre y para hacer la voluntad del Eterno. A pesar de todo esto, sabemos que el perdón es un pilar indiscutible en las sociedades, en las religiones y también en la cultura, en las culturas que hay. Y esto a lo largo de la historia. O sea, no se trata solamente ahora, sino a lo largo de la historia. Y vemos que el perdón es clave. Y aún tenemos, por ejemplo, datos, podemos conocer personajes que supieron perdonar y que por saber perdonar pasaron también a la historia. Igual hombres, mujeres que estaban llenos de odio y también si hemos visto películas de diferentes personajes terribles por el odio, por el resentimiento, la amargura, por lo que implica este odio en el rancor, esas cosas negativas y lo contrario. Entonces también vemos que hemos comprobado con la historia que el perdón tiene estas multitudes de beneficios físicos, sociales, mentales, exactamente como dice la palabra del Eterno. Además de esto, no importa las circunstancias, porque siempre, amados, vale la pena, merece perdonar. Porque perdonar es también un antídoto. Y es un antídoto que de verdad es potente. Y que esto nos sirve en todo momento, en todas las circunstancias, para poder sanar, para esta sanidad personal, para también porque cuando sanamos nosotros, por esto también para la gente que nos circunda, porque cuando sanamos nosotros, vamos a ver que hay una transformación alrededor de nosotros y lleva esta sanidad nuestra, lleva a la sanidad de toda la gente que nos rodea. Porque no solamente aquel que perdona es libre, y es feliz y tiene bendición, sino que se libra todo el ambiente alrededor de nosotros. Y por esto es importante que tengamos presente esta cosa. En Micaías 7, vamos a ver cosa dice el Eterno. Dice que Elohim, que esta es una oración de Micaías, dice que Elohim como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, para que se deleita, porque se deleita en misericordia.
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultar a nuestras iniquidades y echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces vemos qué hermoso es poder saber que lo podemos recibir, pero qué maravilloso saber que podemos darlo también. Yo creo que lo que nosotros sentimos cuando recibimos este perdón, cuando pensamos un momento en los momentos críticos de nuestra vida, cuando hemos hecho algo que si no hemos arrepentido de verdad y hemos suplicado el perdón y hemos esperado este perdón y lo hemos recibido. ¿Qué libertad hemos tenido ahí en esta circunstancia, en este momento? Exactamente como cuando venimos delante del Eterno y Él nos perdonó. Él nos limpió de todos nuestros pecados. ¡Qué libertad hemos tenido! Pues bueno, esto es lo que se siente y esto es lo que tenemos que dar nosotros a otros también. Liberar a otros de esta carga que se puede sentir y que pone este peso del pecado, esta carga del no perdonar. Así como nosotros hemos sentido esta carga del pecado y el Eterno nos perdonó y quitó esta carga del pecado, así nosotros tenemos que dar esta oportunidad para que los demás, los que pues necesitan de nuestro perdón, puedan recibir esta libertad. Y qué importante es esto, porque si tenemos que entender que si yo me llamo hija de Elohim, es porque sigo su ejemplo, es porque hago su obra y lo honro haciendo lo mismo. Porque si no es inútil que me llamo una hija de Elohim, una hija de Dios, una hija del Eterno, si no sigo su ejemplo. Y si no hago, y si no doy lo que Él me da. Entonces vamos a ver estos 11 puntos claves en relación al por qué perdonamos. ¿Y por qué quiero que veamos esto? Porque a veces de verdad necesitamos pues esto, que tengamos razones y que conozcamos la verdad con respecto a algunas cosas, porque esto nos ayuda a poder perdonar, a poder liberar este perdón. Y no lo vamos a ver hoy todos los 11 puntos, pero vamos a empezar. Y la próxima vez vamos a continuar con esto porque quiero que podamos reflexionar sobre cada punto y que podamos también al final hacer una oración juntos para liberarnos de toda esta carga y que el Eterno haga que su palabra pueda obrar dentro de nosotros para liberar este perdón. Álvaro está diciendo, para decir que conocemos a Yeshua, tenemos que hacer lo mismo que Él hizo. Así es, amado, así es. Que no podemos decir que conocemos a Yeshua si no hacemos exactamente lo que Él hizo, exactamente como Él, como dice su palabra, que tenemos que caminar como Él caminó. Esto es lo que Él hizo. En esto caminó y nosotros tenemos que caminar como Él. Entonces, un primer punto que podemos ver es que perdonar nos permite responsabilizarnos de nuestras emociones y por lo tanto de nuestra felicidad. ¿Por qué? Piensen en esto. ¿Por qué hemos de hacer responsables a otros
de lo que nosotros somos o tenemos. Reflexionen. ¿Por qué alguien me tiene que robar mi felicidad? ¿Por qué alguien me ha de robar mi shalom, mi paz? Así es que es cierto que nadie puede dudar de que perdonar no es fácil. Esto es claro, no es fácil en general. Pero ¿por qué tenemos que estar bajo un yugo? ¿O por qué tenemos que tener esta como una cadena, ¿no? Como estas cadenas que nos atan. Pero lo que está claro es que una vez que nosotros perdonamos, nos desprendemos de una cadena, de esta cadena que nos ata a alguien o a algo. Y vemos que al atarnos a esto, esto nos quita el poder en la vida. Esto no nos deja vivir. Realmente, si continuamos en falta de perdón, llegamos a morir al final. Es tan fuerte esto que lleva a la muerte, quita la vida. Entonces, por lo tanto, nosotros, si dejamos que nuestras emociones la generan o la generen los demás, por ejemplo, que generen el resentimiento en nosotros, la ira, la frustración, el coraje y todo esto, nunca vamos a poder alcanzar nuestra propia felicidad. Por esto nosotros somos responsables de nuestras emociones y de nuestra felicidad, de nuestra libertad. Y dice Álvaro que el mandamiento que no se lleva a la práctica es un mandamiento no comprendido. Así es, porque es cierto que cuando nosotros comprendemos la importancia de un mandamiento y cuando comprendemos, aunque no, hay momentos cuando no todos los mandamientos los comprendemos al nivel de nuestra mente, pero cuando entendemos y comprendemos que es importante que el Eterno nos lo dejó porque sí, esto nos da algo, esto hace algo en nosotros, si lo ponemos en práctica, ya todo cambia. Pero como mínimo tenemos que comprender esto, o comprender el mandamiento, o comprender que es importante porque el Eterno lo dijo. Entonces, el primer punto es que nosotros somos responsables de nuestras emociones. No podemos, y es inútil que culpamos a otros que no somos felices, que no tenemos libertad. ¿Por qué? Porque somos nosotros mismos a atarnos a alguien más o a alguna circunstancia por no haber perdonado. Y nos atamos a este resentimiento, a la ira y a la frustración. El punto número 2. Perdonar es un antídoto contra uno de los peores venenos que podemos conocer, que es el rencor. Y vamos a hablar un poco sobre el rencor, porque el rencor implica reforzar la ira. Y la ira normalmente viene de un recuerdo del pasado. Y esto puede ser momentáneo, pero en general una ira pasada se va a estar ahí reforzando con el rencor. Y entonces la ira como emoción es buena,
pero solamente cuando es como, por ejemplo, está diciendo en Efesios 26, Efesios capítulo 2, que dice, aírate, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo, ni dejéis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque cuando algo me molesta, sí puedo molestarme. Sí, hay cosas que son desagradables. El pecado, por ejemplo, es desagradable y me molesta. El hecho de que alguien abusa de alguien me puede molestar. Y muchas otras cosas que son desagradables. Podemos airarnos. O sea, podemos molestarnos, podemos también poner un alto, ¿no? Hasta aquí, un basta, pero no guardar rencor. Por esto vemos que Yeshua cuando va dentro del templo, él muestra la molestia que tiene con los que estaban ahí vendiendo dentro del templo. Pero sabemos que Yeshua nunca pecó. Entonces, esto significa que él no guardó rancor hacia estas personas. No guardó esta ira. Y esto es importante porque tiene que arreglarse esto antes de dormir, como lo vemos que dice aquí su palabra, ¿no? Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Y esto es importante porque también, por ejemplo, en una relación para los que son casados, y esto es inevitable para nosotros que somos casados, porque nunca se tiene que ir a dormir enojados. O también en estas relaciones que tenemos con nuestra madre, con nuestro padre, con los hermanos, con los hijos, con la familia nuclear, ¿por qué? Porque después que se va a dormir con la ira, se amanece con triple ira. Ya se está multiplicando esta ira. Y ahora da la ira se hace rencor. Y como dice el versículo, ahí es que el enemigo ya toma lugar. Por lo tanto, no tenemos que dejar lugar o dar lugar al diablo. ¿Por qué? Porque después él toma posesión. Y ahí llegamos que va a ser más difícil perdonar, va a ser más difícil superar, es más difícil pasar sobre todo esto y dejar atrás todo esto. Y se va acumulando día tras día, se va multiplicando siempre más esta ira, este rencor. Porque es ahí cuando doy espacio al diablo, cuando me voy a dormir con este enojo. Siempre hay que buscar solucionar. Entonces, por lo tanto, perdonar conlleva liberarnos de este rencor y por lo tanto cortar esta energía que está ligada a la ira, a fin de utilizar toda esta energía que produce ira de una manera constructiva. Ahora piensen en esto y si quieren contestar, porque piensen un momento en esto, cómo lo ven ustedes, pero yo creo que es verdad esto, que cuando uno se enoja, cuando uno se llena de ira, es tanta la energía que uno libera que obviamente la gente después acaba agotado. Y no sé si ustedes han visto, pero se llega también a la enfermedad a través de esto.
Entonces la pregunta es, ¿por qué malgastar tu energía vital por todo esto? Entonces, ¿cómo podemos actuar? ¿Cómo? Podemos enojarnos, pero enojarnos es como este enojo que no me toca talmente tanto de empezar a temblar, o no me toca talmente tanto de que lo voy a cortar rápido, digo lo que tengo que decir. O sea, aunque una persona se enoja, no sé, una situación, pensamos una madre con sus hijos, un padre con sus hijos, ¿no? Que sí, se puede enojar porque el hijo hizo algo, pero no talmente tanto de desear morir, hacer morir el hijo, o dejar estas emociones que lo hacen perder el control y poderle hacer daño a su hijo y poder decir tonterías, porque, amados, ¿saben qué pasa? Que hay una cosa que yo lo digo porque cuando yo le escuché esto y cuando lo entendí, digo, es cierto y es verdad. Y trabajé sobre todo esto y sí se puede lograr. Yo lo digo porque lo hice y lo trabajé. Porque cuando yo escuché esta palabra de que cuando nosotros nos airamos, empezamos a sentir este calor dentro. Yo pensé exactamente en esto, que se siente todo este calor. Alguien lo nombró de esta forma y es cierto, es que se siente el infierno dentro. ¿Y por qué pasa esto? Porque realmente piensan ustedes que mientras nos enojamos de esta manera, que sentimos todo este calor dentro, este infierno dentro, ahí está el Ruach, ahí está con nosotros el Espíritu Santo y hablamos por medio del Espíritu Santo en este momento. No, amados. Por esto, ¿cuántas veces me pasó a mí también en el pasado que cuando escuché esta palabra dije, es cierto, hablamos tonterías, de verdad decimos tonterías. Y después que pasa todo, que nos tranquilizamos, todo vuelve a arreglarse en el sentido que ya baja todo, la emoción y todo lo que sentimos y pensamos, ¿y por qué dije esto? ¿Y cómo fue posible que me salió de la boca tantas tonterías y tantas cosas que después tenemos que pedir perdón? Tenemos que soltar todo esto, tenemos que arreglar la relación. ¿Cuántas cosas podemos decir en este momento a los hijos que en otro momento no lo decimos? A nuestro esposo, a la esposa, a quien nos está delante, a una persona con cual estamos trabajando. Por esto, amados, si nosotros en este momento, cuando ya sentimos que hay esta ira, acabar rápido con esto, decir lo que se tiene que decir y tenerla bajo control, no dejar que esta emoción se vaya por encima de todo y rápidamente arreglar todo esto. Yo les digo que se pasa más de 5 minutos, para mí es demasiado. De hecho, más rápido se termina, mejor es. Pero se pasa más de 5 o 10 minutos, ya después puede ir a otros lugares que no queremos. Álvaro dice, tenemos que evitar la inclinación al mal. Así es, porque esto destruye el corazón. Así es. Y también, ¿por qué malgastar la energía vital? Miren aquí, y no sé cuántos se han dado cuenta de esto, pero reflexionen y piensan en estas situaciones cuando se han enojado, porque yo lo he notado esto. Todo mi día cambia. Ya, hay una energía que se mueve ahí cuando alguien se enoja, que está cerca de mí, por ejemplo, cuando yo me enojaba antes y no terminaba rápidamente con esto. Cambia la energía, se gasta esta energía, nos sentimos cansados, queremos dormir, ya no queremos hacer nada más. ¿Y por qué arruinarnos el día? ¿Por qué? No tiene sentido. Arreglamos lo que tenemos que arreglar y continuamos
lo que tenemos que hacer en este día para no perder. ¿Por qué? Porque la vida es preciosa y no vale la pena actuar de esta manera. El punto número 3, otra cosa que podemos ver o otra razón para perdonar es que nos ayuda a romper el victimismo. Nos ayuda a romper con hacer víctimas, a victimizarnos realmente. Y realmente esto se usa mucho, de hacer la víctima, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hace sentir ineficaz, nos hace sentir sin sentido ante la vida, nos hace sentir incapaces, y todo esto debido a que tenemos poca capacidad para poder ejercer una influencia positiva sobre nuestra vida. Nos baja, de hecho nos rebaja, nos limita. Por esto, perdonar conlleva tener una fuerte convicción en nuestra capacidad para controlar y para cambiar nuestras emociones. Y por lo tanto, también nuestro presente. En pocas palabras, no somos víctimas de nadie. Es una mentira que no hay nada que hacer. No te victimices. No te dejes subyugar, menos por causa de esto, del rencor, del resentimiento, de la ira, de la contienda, del enojo, de todo esto que te destruye. Porque nadie es culpable de tus sentimientos, de tus emociones, de tus decisiones, sino uno mismo. Nadie tiene la culpa. Y no podemos inculpar a nadie. Porque esto es una mentira. Tú me hiciste enojar. Tú me hiciste llegar aquí. No, no es cierto. Nosotros tenemos que aprender y tenemos el Espíritu Santo. Nosotros que somos sus hijos tenemos la ayuda del Espíritu Santo y la palabra misma que nos da poder. Y nos da el fruto, porque tenemos el fruto del Rúa, que es el autocontrolo. Tenemos que controlar las emociones, así es como dice Álvaro también. ¿Por qué? Porque todas estas emociones que después vamos a hablar sobre algunas emociones negativas, vemos que llevan a la enfermedad, nos enferman. Y no solamente esto. Hace muchas cosas que lo vamos a analizar después. Otro punto es no culpar a alguien por algo o por alguno de nuestros problemas. Y esto va acompañado regularmente por el rechazo, por asumir tu propia responsabilidad. Entonces, esto es otra razón para perdonar. Porque es, por ejemplo, para que lo entendamos un poco mejor, pensar qué con los chivos expiatorios o cuáles son estos chivos expiatorios. Porque esa tendencia que tiene todo el mundo en general de echar la culpa a alguien, encontrar el chivo expiatorio. ¿Para qué? Para nuestros problemas, para nuestras debilidades. No sé si ustedes han visto esto de que, ay, ya ves, por tu culpa ya se fue a tomar otra vez. Por tu culpa, ya fue y hizo esto y esto. No busques chivo expiatorios, pero tampoco seas un chivo expiatorio de nadie. Porque culpar a alguien por algo o por alguno de nuestros problemas,
vemos que va acompañado regularmente por el rechazo y por falta de asumir su propia responsabilidad. Porque una persona que echa culpas es una persona insegura, una persona que no tiene valor de sí mismo y que realmente, regularmente es porque se victimizó, se desvalorizó y no tiene sentido realmente ni siquiera sentirse uno en culpa de lo que pasó, de jugar el juego de esta persona. Porque una persona que echa culpas es realmente, generalmente o regularmente una persona que va a afectar a otros. Por esto es importante que también ni juegues de un juego de un lado ni del otro, porque realmente es terrible estar o de un lado o del otro. Y es absurdo que uno se deje utilizar como que tú eres el culpable. Así como es absurdo que tú hagas lo mismo con alguien. Y esto realmente es un grave pecado en realidad. Por esto hay que meditar y reflexionar sobre todo esto. Y vamos a ver ahora por qué y para qué sirve perdonar. ¿Por qué? Porque perdonar nos ayuda a crecer como personas. Una vez que nosotros aceptamos perdonar, solemos crecer psicológicamente, emocionalmente, mentalmente. Y esto incluso ante las situaciones extremas, como violaciones, por ejemplo. Yo creo que las cosas más terribles para perdonar es una violación. Por ejemplo, también un atentado terrorista, las guerras, las torturas. O sea, estamos hablando propio de los extremos. Y las personas que han conseguido perdonar a estas personas, a sus verdugos, han vivido procesos únicos de crecimiento personal. Es lo que se llama este crecimiento postraumático. Y hay muchos casos, pero hay testimonio, por ejemplo, de una niña, ¿no? que perdió sus padres, que perdió sus brazos, perdió sus piernas, y es una mujer feliz, y está casada y tiene hijos. ¿Por qué? Porque ella decidió perdonar y no hacerse la víctima. Decidió no culpar a nadie, decidió adorar a nuestro Rey, al Eterno, decidió agradecer y vivir, aprender y crecer y ser feliz. Y por esto con una persona así, con gusto alguien se casa y es feliz. Porque echar la culpa, como dice Álvaro, a otro es evadir la responsabilidad. Así es, pero también en este caso que, por ejemplo, no era su culpa, no era culpa de nadie, ¿no? Esto así pasó, en el sentido que no era culpa de esta niña. Sin embargo, ella decidió perdonar. Y cuando le preguntaron a esta niña, pero ¿cómo puedes perdonar? ¿Cómo puedes decir que perdonas totalmente todo esto? Y no odias a aquel que en este caso había alguien que aventó una bomba y solamente ella sobrevivió en toda esta situación. Ella dijo, yo decidí ser feliz. Vemos que es una decisión. Decidimos
perdonar, cuando decidimos perdonar, decidimos dejar atrás todo y decidimos ser libres y ser felices. Y pues lo vamos a dejar aquí y la próxima vez vamos a continuar con estos puntos, porque sí, es importante que vayamos meditando, vayamos pensando en todo esto y dejar que el Eterno nos pueda hablar, porque sí, es importante que entendamos todas estas partes para poder crecer, para poder realmente llegar ahí donde el Eterno nos quiere llegar. Y sé que a veces no es fácil poder soltar. Y hay situaciones que sí son fuertes y por esto pensé que es bueno compartir este testimonio de esta niña, que es un testimonio verdadero de lo que pasó, porque hay situaciones que sí es doloroso, pero cuando se decide perdonar, se sale fuera de este círculo, de este vórtice que lo tiene atado a alguien ahí. Y ahora vamos a ir delante del Eterno. Y hay algunas preguntas que también quiero hacerles y que podamos hacernos a cada uno de nosotros y que podamos reflexionar mientras estamos en la presencia del Eterno. Y si gustas, puedes ir a la presencia del Eterno, concentrarte y dejar que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón y que Él pueda obrar dentro de ti lo que Él quiere y cómo Él quiere. Y piensa si hay alguien en tu vida que sientes que aún no lo has podido perdonar completamente. Y el Eterno puede ponerte delante, el Espíritu Santo te va a poner delante esta persona, esta circunstancia que has vivido y que todavía no has perdonado. Ahora es el momento que lo perdones. Ahora el Eterno quiere liberarte de esta carga, de soltar. Te puede ayudar a soltar esta carga. No tenemos que ser deudores con nadie. Yeshua dice que cuando nosotros nos vamos también al altar para hacer nuestras peticiones delante de Él, tenemos que analizarnos, escudriñar nuestro corazón y ver, Él dice, ver si alguien tiene algo contra ti. Deja ahí tu ofrenda y va. Y reconcíliate con tu hermano y después llevas tu ofrenda. Ahí dice Yeshua, si alguien tiene algo contra ti. Vemos como Yeshua no solamente nos está diciendo como en la oración Padre Nuestro,
de soltar, de no tener estas deudas con nadie. Y dice, así como nosotros, perdónanos, así como nosotros perdonamos, así como nosotros liberamos los deudores, en pocas palabras. También si alguien tiene algo contra nosotros, nos está diciendo que tenemos que ir y arreglarnos con esta persona. Porque la falta de perdón, vemos que es una de las cosas por la cual el Eterno no nos perdona. Y hay parábolas que Yeshua está utilizando para mostrar todo esto. Que se acuerdan de la palabra del siervo infiel, que su Señor lo perdonó y le perdonó una gran cantidad de dinero que era indébito con él. Y él no fue capaz de perdonar a alguien su deuda, que era una mínima parte de todo lo que le fue perdonado. Por esto, amada, piensa cuánto Él te perdonó. Suelta. Líbrate de todo esto. Y así como vimos también, ¿qué sentido tiene vivir una vida enojados, lleno de rencor, de ira, sin shalom, sin paz? Porque la falta de perdón no nos deja vivir en paz. ¿Cuántos no duermen? ¿Cuántos caminan con esta persona, con el recuerdo de lo que le hizo? Van de vacaciones, caminan, se mueven, comen con este recuerdo y nunca son libres. Hablan siempre de esto. Se están acabando la vida con esto. ¿Por qué? Cuando tenemos propio la oportunidad de ser libres. Y Yeshua te puede liberar hoy. Sí, libre en el nombre de Yeshua HaMashiach, simplemente perdonando. Y miren, es muy importante. Si tal vez no podemos ir y reconciliarnos con esta persona, porque acuérdense que el perdón, el Eterno solamente nos dice de soltarlo, de liberarlo. Pero no es necesario que nos reconciliamos con la persona si no se puede, si es una relación tóxica. Pero sí de perdonar. Y si esta situación que el Eterno te está mostrando ahora en este momento, o estas situaciones, o una de estas situaciones, te das cuenta que, pues, ¿qué puedes hacer? Tal vez esta persona no está más, tal vez por varias circunstancias no se puede ir a hablar con ella y arreglar las cosas. Sin embargo,
algo puedes hacer. Ahí donde estás, en tu intimidad con el Eterno, puedes decir, te perdono. Y decir el nombre de esta persona, te perdono, te perdono. Y también perdónate a ti mismo, porque al no perdonar dejaste pasar todo este tiempo, te hiciste robar y destruir la vida. Porque el sentimiento que crea la falta de perdón cambia y transforma nuestro carácter. Es sin querer, a veces porque se imprime. Es como una mancha sobre nuestra alma. Por esta causa, actuamos y reaccionamos con los que están cerca de nosotros, con los que amamos. Y muchas veces con los que más amamos alrededor de nosotros. Se muestra esta falta de perdón sin darnos cuenta en ciertas circunstancias, a través de palabras, a través de cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque la falta de perdón a veces está ahí escondido tras una palabra que al final no hemos querido decir, pero salió de nuestra boca. ¿Por qué? Porque la boca habla de lo que está en el corazón. Y el dolor mueve la boca a hablar cosas. Y no tenemos autocontrol. Y herimos. Y nos herimos a nosotros mismos primeramente. Por esto, el Eterno hoy quiere que tú sueltes y ser libre en el nombre de Yeshua, que el gozo, que la alegría pueda llenar tu corazón. Y perdónate tú a ti mismo delante del Eterno. Y cambia, porque sí lo puedes hacer. Puedes cambiar. ¿Cómo? Transformando tu mente. Deja que el Ruach, el Espíritu Santo, pueda transformar tu mente. Pueda poner el pensamiento de Mashiach. Que pueda decir, ya basta. Ya basta. No quiero vivir más, tomar posición y decidir de no vivir más bajo la carga, bajo esta falta de perdón y bajo el yugo y las cadenas que esta falta de perdón crea en tu corazón y te ata. Líbrate ya, que estas cadenas caen en el nombre de Yeshua HaMashiach. Es sí libre, libre de poder hacer lo que tienes que hacer, de poder vivir libremente esta relación con tus hijos, esta relación con tu esposo, con tu esposa, con los demás, en la libertad del Espíritu Santo. Respira profundo y deja que el Espíritu Santo, si te has liberado de todo esto, te pueda llenar.
y prométete a ti mismo que nunca jamás vas a volver a dejarte atar por esto, que te vas a tomar las responsabilidades de tus acciones, que no vas a buscar más el chivo expiatorio y que no vas a ser más chivo expiatorio de nadie, sino que en humildad, cada vez que pasa algo, promete delante del Eterno que vas a cambiar actitud, que no vas a dejar que esta ira tome posición sobre ti. Que esta ira, el rancor, el odio, el resentimiento tome posición de tu corazón. Porque si has aceptado el sacrificio de Yeshua, tienes autoridad para liberarte de todo esto y vivir la vida en abundancia y plena que Él quiere darte y que Él ha preparado para ti, para mí y para cada uno de nosotros. Llénate de su ruaj y que este lugar de donde echaste fuera todo este sentimiento, emoción, sea lleno del Espíritu Santo. Sea lleno, sí, lleno del Espíritu Santo. En el nombre de Yeshua HaMashiach. En el nombre y en el poder del nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Y amén. Pues amén, amados. Que el Eterno pueda continuar obrando en nuestro corazón y que pueda ayudarnos. Y sí, es bueno que ahora no tenemos tanto tiempo para continuar a orar, pero creo que es bueno estar en la presencia del Eterno. También en un tiempo como este, antes de las fiestas, de escudriñar nuestro corazón y entrar en Yom Teruah y entrar en Yom Kippur libres de todo, libres de todo. Y que estas fiestas que están próximas puedan ser un gozo y una alegría para nuestro corazón porque somos libres. Tú puedes ser libre porque Yeshua te ha hecho libre en el poder de su nombre.